Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 30 de enero del año 2026. Concluimos ya prácticamente pues la primera parte, la 12ª parte de este año 2026. Espero que haya sido un buen inicio de año y creo que estamos viendo cambios muy favorables, más fuera de México que probablemente dentro del mismo México. Con eso es con lo que vamos a comenzar. Si algo es realmente importante, quiere decir que tendremos la facilidad de resumirlo en pocas palabras y recordarlo siempre. No puedes exigirle a los demás que recuerden mucha información cuando ésta no es del todo importante. También una cosa muy importante al momento de hacer comunicación es no dejar que nuestra música interna, por llamarlo de alguna forma, nuestras ondas cerebrales normales, vengan a ser alteradas por los pulsos, las pulsaciones, los mensajes de los medios de propaganda. Hay cosas que únicamente están codificadas en ruido para ser comprendidas por algunas personas. De modo que si eres una persona que me ha seguido hasta este momento, debes de tener ya cierto grado de desprogramación y mayor libertad para mantener y proteger esa que es la música interna que llevas en tu cabeza. Muchas personas no llevan su propia música interna, no llevan sus propios sonidos dentro de la cabeza, han sido completamente alterados porque por aquí o por acá o por ambos lados les impusieron otra forma de sonido, otra forma de pensar. Entonces siempre es muy importante que estemos en defensa de que ese sonido interno no se venga alterado, porque por lo general se viene a ver alterado por una amplia variedad de mentiras, de imágenes sugestivas, de malos razonamientos, que las personas los apropian, los absorben como suyos. Hoy más con las redes sociales ocurre que pues la mafia que antes estaba en la televisión y en la radio se ha pasado precisamente a las redes sociales y emiten una serie de contenidos para tratar de perjudicar tu música interna, tratando de alterar gravemente tus circuitos neuronales, tus circuitos cerebrales. Precisamente este programa no hace esa clase de cosas. Aquí lo que yo comento no es para irritarte, no es para ponerte intranquilo, sino precisamente para tener los fundamentos de que nuestra vibración interna, los pensamientos que tenemos, los pensamientos con los que construimos nuestra vida, sean más positivos al momento de no estar instrumentalizados para movilizarnos a hacer cosas que no son necesarias, en primer lugar, reacciones que no son necesarias, y en segundo lugar, cosas que son inconvenientes para nuestra seguridad, para nuestra tranquilidad. Con ese compromiso es que yo hago este programa y espero que pueda ayudar, beneficiar al mayor número de personas. Te comento rápidamente que estoy en medio de un experimento con relación a las redes sociales. Es muy probable que tenga que abrir otro canal. Esto debido a que en el tiempo en el que estuvo el régimen demócrata, el antiguo régimen en los Estados Unidos, algo le hicieron a mi canal y parece ser que no soy prioridad para quitarle algunas restricciones que le impusieron. Entonces lo más seguro es que tenga que ser otro canal de YouTube, otras plataformas de Facebook, otras redes sociales. Sí, es lamentable, pero creo que sigue existiendo en la programación por ahí algo que limita que esto crezca como debería de crecer. Hay canales que exponen cosas más triviales, crecen y tienen una respuesta publicitaria mucho mayor y yo pues respondo a una necesidad de hacer estas pruebas para ver si este shadow banning, si este bloqueo pues se puede sortear de una mejor forma, lo puedo esquivar de mejor forma si me muevo a otra plataforma. Si me muevo a otro canal que no tenga toda esta, pues todo este historial de sanciones, persecuciones, señalamientos en rojo,
No sé cómo funcione dentro de la empresa, pero si es similar a como yo trabajo con distintos archivos de varios clientes, pues creo que es un poquito difícil hacer los cambios instrumentales cuando tienes una plataforma que tiene millones de usuarios. Entonces no es cosa que el gobierno actual me quiera censurar o me quiera limitar, sino que las cosas que se pusieron anteriormente, vamos a decirle ciertas órdenes, pues siguen ahí codificadas y no creo o no veo que se puedan eliminar o que haya una prioridad para hacerlo. Entonces vamos a ver si podemos hacer este reboot del programa, si podemos hacer este renacer del programa en otra plataforma y bueno, pues empezar a crecer poco a poco, empezar de cero para ver qué es cómo podemos mejorar esta plataforma. En TikTok parece ser que eso no va a ser necesario tan pronto como cayó la dictadura del Partido Comunista Chino en esa red social y ha pasado a manos norteamericanas. Se me trata de una forma adecuada y creo que se está desbloqueando toda la capacidad de llegar a más audiencia. Esto no podría ser esta patente liberalización, esta patente toma de la libertad de expresión o recuperación de nuestra libertad de expresión no podría darse si no estuviera en la presidencia de los Estados Unidos el presidente Donald Trump. Así que aunque no fue algo directamente para mí, pues le doy las gracias por este cambio. Bueno, y después de este comienzo, ¿cómo deberemos de nosotros resguardar esas vibraciones cerebrales que sean nuestras, que no vengan alteradas? Pues lo primero es irte formando un punto de vista propio, no uno que te vienen a imponer. Lo peor que te puede pasar es que tengas un punto de vista que creas que es tuyo, pero que en realidad se te impuso, pero que se te programó para creer que esa es la forma en la que tú piensas y en la forma en la que tú valoras el mundo. Esto ocurre mucho en las sectas. Debes de encontrar la forma de que siempre lo que tú piensas tenga una consecuencia, una relación directa con hechos reales plenamente verificables. Más allá de las valoraciones que muchas veces la gente se rige porque esto me gusta y esto no me gusta. Tienes que asumir que hay cosas en la realidad, siempre las habrá, que no te gusten. Y que algunas cosas que no te gusten en la realidad también no necesariamente son malas. Que eso es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil es asumir que puede haber algo en la realidad que no necesariamente sea malo. O sea, quizá a mí me perjudica, a mí no me gusta. Algo no nos puede gustar, pero no necesariamente es malo y no necesariamente es falso. Cuando una persona empieza a construir su mente a partir de hechos, mejorará mucho su condición de salud mental y tendrá una mayor tranquilidad porque no estará combatiendo, no estará en sistema de negación constantemente de lo que ocurre a su alrededor. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta música interna, por decirlo de alguna forma, que llevo dentro de mí. Esto es más o menos lo que estarían escuchando. Golpe a la banca Illuminati en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump elige al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para ocupar el cargo que está dejando Jerome Powell. Jerome Powell, al que se refería el presidente Donald Trump como Jerome Too Late Powell, que significaría algo así como demasiado tarde. ¿Por qué? Porque a pesar de los datos favorables en la economía de los Estados Unidos, Jerome Powell tenía la idea de estar saboteando constantemente la modificación de las tasas de interés en los Estados Unidos. Bajar las tasas. Donald Trump pues ha removido entonces a Jerome Powell. Ayer les comunicaba que los rumores decían que sería la semana que viene, pues no. Parece ser como si Donald Trump hubiera leído lo que estaba diciendo la prensa. Dice, pues me anticipo para matarles la nota. Sobre todo el presidente Trump ya está jugando mucho este juego con la prensa internacional, porque como lo dijo el periódico The Wall Street Journal, tiene un nombre precioso, la calle de Wall Street, ¿no?
donde se hacen las grandes finanzas. Tiene un nombre precioso, suena como algo vibrante, de un Nueva York industrializado, de un Nueva York donde los empresarios compran y venden acciones y hacen posibles grandes proyectos, innovaciones, pero eso ha quedado pues en el pasado. Eh, la, Concretamente este periódico de Rupert Murdoch, que finge ser católico, pues es muy corrupto, dice el presidente Trump, es un medio sumamente deshonesto y por tanto dice, pues no es conveniente estar al pendiente de lo que dicen. Entonces lo que él hace es, los grandes analistas, los analistas que tienen estos medios del régimen globalista, hacen una previsión y él se da cuenta y dice, pues está en mi poder cambiar las cosas para que su previsión se caiga, al menos en periodo de tiempo. De esa forma, pues como que les va quitando esa confiabilidad que antes parecía como que los fallos de estos medios eran como implacables, ¿no? Como que siempre ellos llevaban la delantera, como que estaban incluso 3 o 4 pasos antes de los gobiernos. Pues claro que lo estaban, porque algunas veces la élite les anticipaba la información para que ellos la pusieran y de esa forma se fuera labrando o forjando una fuertísima credibilidad esta prensa, ¿no? Porque tú sabes con quién tiene contacto, tú sabes quiénes son los dueños de ese medio y si lo está diciendo para algo. Algunas veces hay mensajes de contrainteligencia dentro de estos grandes medios que son para despistar a otros gobiernos que no están controlados por ellos, y otras veces es propaganda para nosotros, para la gente común, para que no la creamos, y otras veces le anticipan o destapan cosas que, si se saben antes, pueden perjudicar gravemente el resultado del impacto que van a tener. No les dio tiempo, por tanto, de hacer una campaña de dramatismo, aunque la están tratando de emprender ahorita tardíamente, para decir que esta es una cosa tan terrible, que el hecho de que se haya removido a Jerome Powell significa que ya no hay democracia, que las instituciones están cayendo. Esa clase de narrativas son las que van a estar tratando de contagiarnos, así como si tuvieran alguna especie de roña, alguna especie de enfermedad cutánea, nos van a estar tratando de hacer vibrar con esos sentimientos de fatalismo y terror que son los de ellos, no los de nosotros. Siguiente nota, bueno, pues el presidente Trump, de alguna forma, desconocido, acuerda con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no atacar por lo menos durante una semana la infraestructura energética de Ucrania. Esto podría anticipar el acuerdo, no lo veo así. No tengo ninguna fuente de información que me diga que ya va a haber un acuerdo, pero se estaría de alguna forma evitando estos ataques por algún proceso interno que el presidente Trump quiere hacer dentro de Ucrania. No sabemos cuál pueda ser, pero si se está acordando esto, no es por cualquier cosa. En Cuba, el tirano Díaz-Canel, dice que Donald Trump pretende asfixiar a Cuba. No, el presidente Trump no pretende asfixiar a Cuba. Quien asfixió a Cuba en los últimos 66 años fue Fidel Castro. Esa es una realidad que ellos no pueden tolerar, no pueden aceptar, porque sigue ahí precisamente el régimen comunista del Partido Comunista de Cuba, que son los que están asfixiando la vida económica de ese país. Yo me quedo asombrado de cómo puede el dictador seguir insistiendo en que el bloqueo viene de afuera cuando el bloqueo que ellos hicieron viene de adentro. Si tú cometes delitos graves, te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin credibilidad, te vas a quedar sin derechos políticos. Bueno, pues hagan de cuenta que Cuba optó por robar, optó por matar y se ha quedado sin solvencia moral, política, económica, y eso es lo que está ocurriendo. Ya en estos momentos, la información importante con relación a nuestro país, pues es que Claudia Sheinbaum suspende el envío de buques repletos de petróleo robado a México, a Cuba, que esto luego se vendía a Asia. No era para ayudar a los cubanos, lo revendían a Asia. Ya tengo el cable de Cubanet, lo vamos a ver a continuación. Y bueno, pues este petróleo ya no está saliendo gracias al presidente Donald Trump. Claudia Sheinbaum dice es que fue una decisión soberana. Nosotros, Pemex, no yo, decidió que ya no se envíe más petróleo a Cuba,
cuando ella misma decía, se hizo durante el gobierno de Peña Nieto, se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón, todos los gobiernos anteriores también desviaron una barbaridad de petróleo, nada más que antes, como el régimen priista tenía el control de todas las instituciones, estaba prohibido que nos entregaran cuentas de cuántos estaban robando y lo metían al mercado negro a través de Cuba Comunista. Entonces Claudia quería precisamente seguir con ese modelo, lo siguió López Obrador, obviamente, querían seguir con este modelo, pero el presidente Trump dice ya no, porque quiere también que se quede sin petróleo la China comunista. Y esto es muy bueno y muy importante para nosotros, porque al menos ya no se van a estar robando ese crudo. Pero fíjese cómo se hacen las cosas. El presidente Trump primero habló con Claudia Sheinbaum antes y le dijo, ¿me dejas de enviar petróleo allá? Y entonces ella dice, lo suspendemos. Y ya una vez suspendido, pues dice el presidente Trump que se impondrán enormes aranceles a cualquier país que esté desviando petróleo a Cuba. De modo que esta disposición debería de sancionar a México. Sí debería de aplicarle aranceles a México. Pero el presidente Trump la está perdonando, no a Sheinbaum, sino a nosotros, porque a nosotros nos perjudicaría gravísimamente si él nos impone aranceles. Nos está perdonando a nosotros la población que no tenemos nada que ver y que somos víctimas de un régimen criminal impuesto por el narcotráfico, que es la doctora Claudia Sheinbaum, doctora en pseudociencias de cambio climático por la Fundación Rockefeller. Nos la está perdonando el presidente Donald Trump. Gracias, presidente Donald Trump, porque de otra forma pues nos iría muy mal económicamente. Y él dice, bueno, pues esta disposición la acabo de dar con una orden ejecutiva de que impondré aranceles, están advertidos todos, a los países que desvíen petróleo a Cuba. Pero, pues ya con esta situación, ya con esta condición, no va a ser retroactivo. No se le van a imponer aranceles a México por todo el petróleo que ya se robó Claudia y se lo envió a Cuba. Ya habló con ella y dijo que ella es una excelente señora y que deberíamos estar muy felices de tenerla como presidente. Y vaya que sí, porque entonces esto quiere decir que está doblegada totalmente a las órdenes del presidente Trump. Ella ya vio lo que le pasó a Nicolás Maduro con su vengan por mí, cobardes, pues al cliente lo que pida y van por ti. Ya sabe perfectamente que si quisiera hacer algo como eso, se la llevan detenida por ser cómplice del narcoterrorismo de Cuba comunista. Y además, no crean que son operaciones de guerrillas aquí en Iberoamérica. Realmente estaban buscando crear, con todos los recursos robados a América Latina y otras partes del mundo, crear un enorme narcolaboratorio, vamos a ver, un laboratorio de múltiples aplicaciones. No solamente armas de destrucción masiva, se tienen informes de que han estado tratando de no solamente robar tecnología militar de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, para hacer armas verdaderamente poderosas. Estaban tratando de formar una especie de ejército tecnológico en todos los campos para hacerle una guerra a muerte a Occidente. O sea, lo que está realmente desmontando el presidente Donald Trump sí era un plan de opresión verdaderamente macabro, de grandes proporciones. Si tenemos aquí encima la Agenda 2030, pues esta yo creo que era una Agenda 2060, 2050. Tengo fundamentos para pensar de que hay agendas de aquí hasta 100 años, incluso de aquí hasta 100 años, de cómo ellos quieren reestructurar el mundo. Pero afortunadamente se frustra en este momento. Esperemos que después también del presidente Trump vengan muchas personas que sigan su ejemplo, que aprendan bien lo que está ocurriendo y que Estados Unidos no caiga en manos de la élite, porque eso es ahora lo único que a mí me podría dar un poco de preocupación. Pero no se ve por dónde puedan levantar vuelo otra vez estas arpías, estos monstruos, estas gárgolas. No se ve por dónde puedan levantar vuelo, y eso es muy tranquilizante. Eso, al menos como digo, hasta donde tenemos los hechos, hay que alegrarnos de lo que tenemos ahorita, de lo que se ha logrado, y de lo que venga pues hay que ocuparnos antes que estarnos preocupando, ¿no? Antes que estarnos lamentando. Veo muy bien todo cómo va en este sentido. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos.
Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461-143-44-59, 461-143-44-59. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas casas. Seguimos. Bueno, pues la criminalidad es uno de los puntos que más exhibe los fracasos, las complicidades de este régimen. Y tenemos aquí una nota que nos exige ponernos serios porque pues es nuevamente casos de pérdidas de vidas humanas. En promedio, no voy a ya citar la mayoría de las notas rojas, pero en promedio, la situación de tensión, de inestabilidad política, económica que ha ocasionado Morena, la anarquía sobre todo, la ineficiencia de nuestras autoridades en combatir el crimen, el delito, pues ha generado un clima de proclividad de la misma población, de gente común, a delinquir. Y hay muchos casos de balaceras por riñas, hay muchos asaltos, notas que han terminado obviamente en más de 100 personas muertas por día. No es verdad que haya disminuido la violencia. Esa canción, esa ridícula canción, te la tienes que sacar ya de la cabeza. Es una enorme falsedad de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues vamos a iniciar con esta nota roja. No voy a tocar hoy muchas notas rojas. Privan de la vida a Cristian López. Era un luchador de la MMA, esto en Azcapotzalco. Se presume que fue atacado por un sicario de una banda conocida como Los Mal Portados, en la Ciudad de México. Los reportes extraoficiales señalan que él vendía suplementos alimenticios, no sustancias ilícitas, suplementos alimenticios, que habría sido extorsionado precisamente por este grupo criminal al enterarse que le iba muy bien en su negocio. Ellos vieron que tenía una amplia variedad de clientes y entonces lo comenzaron a perseguir. Él se habría negado a pagarles la extorsión y la banda criminal de Los Mal Portados, que está ligada al cártel de Sinaloa, el cártel que hoy tiene todo el poder del país porque es el cártel de la presidencia de México, pues mandó a sus sicarios. Estos sicarios siempre se disfrazan de repartidores de comida, de aplicación o pues repartidores de algo, incluso gente de paquetería, y mandaron a ejecutarlo. Son hechos como estos los que desmienten completamente las bajas históricas de la violencia que presume Claudia Sheinbaum. Si en algunas regiones del país parece que se ha disminuido la violencia, lamentablemente es porque ya controla esa región un poderoso cártel que impide que otros puedan entrar, incluso las mismas autoridades. Así que bueno, pues mucho cuidado, hay que ser discretos, sobre todo a todos los que tengan algún negocio, hay que ser discretos en la forma en la que manejan sus recursos, hay que tomar todas las previsiones de seguridad, tener cámaras, tener alarmas, todo lo que sea necesario porque realmente estar armado también, porque la verdad es que el país se ha convertido en un punto de mucha delincuencia. Y hay regiones que lamentablemente si caen ahí, pues es difícil que en este momento los vayan a sacar porque el perfil de criminales que está atacando Sheinbaum son de mediano rango, con lo cual intenta engañar al presidente Trump. Sheinbaum, por cierto, reiteró en esta ocasión cómo iba a hacerlo, con su canción, su repetitiva canción, que es precisamente para lavarte el cerebro,
que entre las exigencias del presidente Trump no se encuentra intervenir México. O sea, si tú le crees cualquier cosa a Claudia Sheinbaum que le haya dicho el presidente Trump en esa llamada, pues estás completamente perdido. Es precisamente esa clase de musiquita la que tienes que apagar de tu cerebro. No permitas que esa clase de ruido, porque es ruido, se meta. ¿Qué más tenemos? Hay que reflexionar más sobre este punto. Probablemente no nos vamos a saltar esta parte. Sí, ya la traía yo preparada mentalmente y nos la saltamos. Bueno, para los que son nuevos, pues volverlo a repetir. El esquema es muy simple, ¿no? De esto. Ocurre el hecho de violencia, circula la versión extraoficial a la que yo le presto mucha atención, como te habrás dado cuenta. Luego viene la versión de la policía, que es como un equilibrio entre la realidad y lo que le exige censurar el gobierno. Y posteriormente vienen las mentiras del gobierno y las minimizaciones o incluso la ridiculización de las víctimas por parte del gobierno. Y a esto hay que agregarle un grado número 7, porque en el grado número 7 viene el control de daños en las redes sociales, que busca con noticias falsas incluso criminalizar a las víctimas para decir se lo merecía, se merecía lo que le pasó. Este luchador no venía nada irregular hasta el momento, entonces tampoco tú eres juez. Permíteme decirte que si eres de las personas que dicen, ay, qué bueno que lo mataron, pues tampoco eres juez para determinar eso. Con que tú te encuentres una persona que se alegra del asesinato de alguien en el país por crimen organizado que nos afecta a todos o que nos puede potencialmente afectar a todos, Dios no lo quiera, te estarás dando cuenta de que estás frente a una persona que le han lavado completamente el cerebro porque ha perdido incluso su humanidad y conciencia o la forma de pensar consecuentemente de lo que está pasando en el país. Mucho cuidado con eso, ¿no? No hay que darle clic, no hay que darle compartir a lo que sea. Si las redes sociales son reflejo de nuestra cabeza, de lo que está vibrando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, pues debemos de tener mucho cuidado. No vaya a ser que estemos dando una imagen que no queremos transmitir. Yo no soy de los que piensan, como por ejemplo los especialistas en protocolo y etiqueta, de que nuestras cosas políticas no deben de transmitirse. Yo creo que sí es una forma más honesta, a menos a mí me gustan las personas más honestas que se presentan con sus pensamientos políticos, aunque ciertamente hay momentos en los que hay que hablar de política. Por ejemplo, para mí, hablar de política pues es propicio para ustedes, para los que son los clientes, los radioescuchas, la audiencia de este programa, pues aquí sí es muy propicio hablar precisamente de esta forma de la política. Y saben que siempre trato de mantener la independencia, tampoco dejo que me metan ruido los opositores del narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, porque muchas veces sus canciones también están bien editadas. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, ¿qué más? Rápidamente. Bueno, pues ya se tienen avances sobre la investigación sobre el lamentable asesinato de la familia de intérpretes, bueno, la pareja de intérpretes de lenguaje de señas para sordomudos en Michoacán. Recuérdese que el papá, la mamá y lamentablemente la niñita de 12 años habrían sido privados de la vida, fueron quemados vivos, cosa que nos debe de presentar la barbarie de país en la que vivimos. Está enfermo nuestro país. Habría sido presuntamente, dice la Fiscalía de Michoacán, una fiscalía que se ha denunciado que tiene vínculos con el narcotráfico, que Alfredo N. sería primo hermano de una de las víctimas. Y al parecer habría tenido la familia una deuda con este delincuente y él habría decidido asesinarlo simplemente por esa deuda. Es muy poca información. La fiscalía filtra esto a los medios y debe de darnos a pensar qué puede ser esto. O sea, puede sí que haya sido un cobro entre familiares por un préstamo, pero ¿sabes que cuando una persona es de esa región, precisamente de Michoacán, y determina hacer eso, ejecutar a una familia que es parte de su familia,
tendríamos que entonces pensar forzosamente que esto sí debe de incluir a una organización criminal. ¿Qué lleva a Alfredo N. a cobrarse de esa forma con vida? Solamente es la forma en la que actúa una organización criminal. ¿Por qué? Porque si a lo mejor él no pagaba eso, lo ejecutaban a él. Entonces, no puede siempre... Esta es otra de las estrategias que utiliza la mafia del gobierno, es siempre decir que cuando ocurren esta clase de cosas fue un asunto entre particulares y que no tiene que ver con organizaciones criminales. Yo no tengo fundamentos para no tengo fundamentos, me refiero a documentos, pruebas de que esto haya sido un ataque de un grupo criminal, pero creo que por la región y por la forma en la que actuaron debe de ser lo más probable, y aunque sea esto, pues no nos lo van a decir. Es lo mismo que pasó con el asesinato del señor Carlos Manso. No nos lo van a decir porque el gobierno está en este momento para proteger o encubrir a ciertos líderes criminales o el modus operandi disminuirlo. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que se sepa que existen estos grupos criminales y no les hace nada, y las organizaciones criminales no quieren que se sepa la forma en la que operan y que es un problema real. La forma en la que están manejando el caso, pues es decir que era simplemente por dinero. La teoría del crimen de la Fiscalía del Estado apunta a que Alfredo N., pariente de Víctor Manuel, el padre, no actuó solo, intervinieron al menos otras 2 personas e iban en una camioneta. El dinero que tenía la víctima en su cuenta querían sacarlo. Según la formulación de imputación por secuestro agravado, también obviamente tiene que ser en grado de parentesco, Alfredo N. llegó hasta la vivienda de la familia de intérpretes de lengua de señas mexicana a las 22:30, fraccionamiento ex Hacienda La Huerta, también conocido como Calle Verde. Víctor Manuel reconoció a Alfredo N. como su familiar y le abrió la puerta sin imaginar lo que iba a ocurrir. Dentro de la vivienda encañonó y golpeó a Víctor Manuel frente a su esposa Anayeli y a su hija Megan, y posteriormente los quemó vivos. Tampoco se puede descartar la teoría de que Alfredo N. pudiera estar siendo amenazado por algún grupo criminal, teniendo de alguna forma el conocimiento del dinero que tenía su familiar en su cuenta y dirigirse a su casa a saquearlo. A lo mejor Víctor Manuel dijo no, y eso fue lo que ocasionó este crimen. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Pues es que son tantas las hipótesis que pueden darse en un país dominado por el crimen organizado como lo es México. Vamos con nuestra siguiente nota. Sinaloa ha cumplido 3 meses. 3 meses sin recibir la visita del secretario Omar García Harfuch. ¿Se acuerdan que Claudia Sheinbaum había dicho que no había nada de qué temer en Sinaloa, que porque iba a estar yendo constantemente el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch? Pues han pasado 93 días sin la presencia del secretario. Sinaloa se ha caotizado y por lo menos en Sinaloa matan unas 30 personas diariamente. Los fines de semana realmente son monstruosos porque se eleva un poco más la cifra y los cuerpos se van encontrando en los días siguientes de la semana, y es un círculo vicioso que tenemos todos los días. Todos los días está ese círculo vicioso. Dejan incluso cadáveres ahí cerquita de la Fiscalía General de Sinaloa y es el círculo vicioso todos los días. Cada 24 horas matan por lo menos entre 28 o 30 personas. Entonces, han pasado 93 días sin la presencia del secretario Omar García Harfuch. Eso es equivalente a que han pasado 2.232 horas sin que el secretario viaje a Sinaloa. ¿Por qué? Porque ya se olvidaron de esto, porque no quieren hacer nada con relación a ello, porque no pueden tampoco. Y en los últimos hechos de violencia, de mucha relevancia, de mucha importancia, de lo que ha ocurrido en Sinaloa, pues es que secuestran a varios mineros de una empresa canadiense, y también ocurrió que
hay un atentado narcotraficante directo contra 2 políticos del partido Movimiento Ciudadano, contra el dirigente de Movimiento Ciudadano, precisamente en ese estado, en Sinaloa, y el gobernador, narcogobernador Rubén Rocha Moya, que se sabe perfectamente que tiene vínculos con la Malliza, se le ocurre decir simplemente que no es cierto, que fueron balitas perdidas y que todo está bien. Igual que cuando dijo que quiebren 200 negocios aproximadamente al inicio de 2026. Mira, perfectamente normal, no está pasando nada extraño en Sinaloa. Es indignante, ya en varias ocasiones intentaron golpear, los mismos pobladores de Sinaloa han intentado golpear al narcogobernador Rubén Rocha Moya. Fueron y destruyeron el Palacio de Gobierno de Sinaloa precisamente por esto, porque es una cosa indignante que este narcogobernador se siga burlando de esta forma de la población sinaloense. Se está burlando de todos ellos, de su dolor, de la inseguridad, de su quiebra económica, de que han tenido que irse, de que han tenido que huir a otros puntos de la República Mexicana porque sencillamente ya no se puede vivir en Sinaloa. Esa es la realidad. Urge, senadora, agilizar la búsqueda de los mineros secuestrados. Creo que todos estaremos de acuerdo con ella. Giovanna Bañuelos solicitó a la Fiscalía de Sinaloa trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de esa entidad para agilizar la búsqueda de estos mineros. Mi solidaridad con las familias de las víctimas, particularmente con las familias de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, trabajadores zacatecanos. Confío en que las autoridades logren rescatar sanos y salvos a los mineros que fueron privados de su libertad. ¿Por qué fueron privados de su libertad? Eran personas de Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. ¿Por qué están privados de su libertad? ¿Para qué les sirven a los grupos criminales esto? ¿Los grupos criminales quieren seguir extorsionando a las mineras canadienses? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay una cosa que, sin lugar a dudas, no se nos está contando. Lo que evidentemente no se nos está contando es que los cárteles de la droga están contra las cuerdas por el presidente Donald Trump. Y al estar tan disminuidos en sus ingresos criminales, se están maximizando en lo que es tener ingresos por robo de autos, que de esto ocurre, pero una barbaridad en Sinaloa. Ya también lo han suprimido de los medios de comunicación, pero esto ocurre todos los días. Le roban vehículos, los desvalijan, los venden por partes. Y también intentan tener ingresos de secuestros. Y en este caso es la extorsión contra una empresa minera. Porque como ya no tienen los mismos ingresos con relación a la droga y tráfico de personas, gracias al presidente Donald Trump, pues esta situación, ellos requieren de más recursos para seguir con su narcoguerra. En algún momento van a estar lo suficientemente debilitados para darles el tiro de gracia, que es lo que está ocasionando el presidente Trump al momento de estar cercando, rompiendo los vínculos poderosos del crimen de Sheinbaum con el resto de Iberoamérica. Y bueno, pues ante esta situación, las mentiras, ¿no? Pinocho Harfush nos dice, autoridades aseguran que trabajan para localizar a los 10 mineros secuestrados en Sinaloa. ¿Sabes en lo que más trabajan? Trabajan en ocultar esto. Trabajan en que la gente no vibre esto en su cabeza. Decirle a las familias de las víctimas que todo el gabinete de seguridad con funciones de la presidenta, aprende a hablar, Omar, aprende a hablar, por favor, presidente, no vamos a parar en su búsqueda, señaló el funcionario desde una conferencia en Tijuana, otro narcoterritorio. La empresa canadiense para la que trabajan se llama Vizsla Silver. Quiere decir que probablemente sea una empresa de plata, no necesariamente, pero por lo de Silver pienso que es de plata. Envió 1,600 militares a la crisis de violencia. Eso es lo que destacó que hizo Sheinbaum, que envió, repito, 1,600 militares, algunos que supuestamente son fuerzas de élite. No hacen nada, no detienen a nadie. Así se los digo, pero absolutamente a nadie. Y me vas a decir que con todo eso, con todo ese importantísimo aparato militar, pues lo que logras es hacer nada.
Aquí les presento una de las fotos de las víctimas para que vean que esto es real, esto no es una telenovela, esto no es un programa de entretenimiento, esto es real, estas son las personas que se llevaron. Tienen familias. Al rato seguramente Sheinbaum va a decir que soy un monstruo, somos unos monstruos por ver los rostros de las víctimas. Es que no quiero decir nada que sea grotesco, ¿no? Digo, yo espero que se encuentren bien, pero me da mucho pensar que cuando pasa más el tiempo, como que piensas que puede que no se encuentren ya ni siquiera en este mundo. Y eso es lo lamentable de la forma en la que se conducen las autoridades, porque en tanto invertir en estar diciendo mentiras, en que se nos esté olvidando, en estar generando cortinas de humo, mejor deberían de descolgar su teléfono, porque yo sé que tienen contacto directo con los líderes criminales, y pedirles que los liberen. Y ya, pues que les den la cuota de dinero que ellos querían, porque la verdad es una cosa espantosa, toda esta estupidez que se monta Claudia Sheinbaum supuestamente que para reafirmarse en el poder. Está difícil, muy difícil. En las últimas horas fueron identificados algunos: Antonio Esparza Yáñez, gerente de Relaciones Comunitarias; José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero; Saúl Alberto Ochoa Pérez, del estado de Chihuahua. También desaparecieron José Antonio Jiménez Narváez, supongo que dice Nerváez. Nervares dice. José Antonio Jiménez Nevares, coordinador operativo de seguridad; Pablo Osorio Sánchez. Familias buscan desesperadamente a sus familiares. Vanessa Figueroa, familiar de José Antonio Jiménez, lanzó un llamado en ayúdenos a compartir. Queremos a nuestra familia de vuelta en casa. Desaparición de 10 personas. Los hechos, dice, como parte de estas acciones, el 27 de enero del presente año se llevó a cabo una diligencia de cateo, pero no hay indicios de dónde puedan estar. Vamos a pausa y continuamos. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461 143 44 59 461 143 4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas casas. Lo que a continuación les presento es de lo más importante para los que habitamos también en el mundo virtual. No lo había transmitido, pese a que la nota ya me la habían pasado desde hace rato. Hay una serie de ataques informáticos contra Infonavit, contra hasta la Cruz Roja, la base de datos de la Cruz Roja. Y bueno, pues el periodista, antes director del periódico Publímetro, Ignacio Gómez Villaseñor, comparte esto: el 30 de enero podría ocurrir una de las mayores megafiltraciones del gobierno de México. La amenaza que hicieron los hackers de una cosa llamada Cronus es real y bastante peligrosa. Todo apunta a que llevan semanas extrayendo las bases de datos del gobierno. ¿Creen que el gobierno impida la filtración? Yo tampoco. Sí, no, yo tampoco. Vamos a escuchar esto. El siguiente viernes 30 de enero podría concretarse una megafiltración de datos del gobierno de México. Sí, otra. Pero en esta ocasión la amenaza es mayor, pues estos hackers ya han demostrado que tienen capacidad para hacerlo. No estamos hablando de rumores de pasillo, estamos hablando de un ultimátum con fecha y hora, y de evidencia directa que sugiere que el daño ya está hecho.
Este es el A ver, comunicado espérame, oficial el del grupo comunicado. Cronos Team. Lo lanzaron advirtiendo textualmente que realizarán una A ver. evidencia directa que sugiere capacidad para hacer. Estamos actualmente ya en una economía de la información, así que esto es muy grave. Dice la amenaza de Cronus. Cronus es un grupo de hackers, unos expertos en el manejo de toda la informática. Fija ultimátum para megafiltración al gobierno de México este 30 de enero. Hoy se cumplió el plazo. Hay que ver qué actualización hay sobre esto. El grupo de ciberdelincuentes Cronus ha anunciado la liberación masiva de información gubernamental tras confirmar una exfiltración de gran escala. Este es el comunicado oficial del grupo Cronos Team. Lo lanzaron advirtiendo Estimada comunidad Cronus, queremos informarles que este viernes 30 de enero vamos a realizar una filtración masiva de datos de instituciones del gobierno. textualmente de que México. realizarán una filtración masiva de datos de instituciones del gobierno de México. Marcaron el calendario para este viernes 30, pero lo que no te dicen en este cartel y que pude confirmar tras realizar un monitoreo exhaustivo de sus canales de operación es que el robo de información no va a ocurrir el viernes, el robo ya ocurrió. Quiero que vean esto, son conversaciones que documentamos directamente de su propia infraestructura. Fíjense en la fecha, 19 de enero, hace más de una semana. Aquí los operadores identificados como Lostex y ADRXX confirman la exfiltración de 200 GB de información. Pero ojo al detalle técnico, dicen explícitamente 200 GB de esa no más y añaden, faltan las demás. ¿Qué significa esto? Que no es un ataque aislado, significa que tienen persistencia dentro de la red y están realizando movimientos laterales, es decir, saltando de una institución a otra. Si el 19 de enero ya tenían 200 GB de una sola dependencia, hagan la matemática. Han pasado días completos con ese acceso abierto. Para este viernes 30 la cifra podría estar en el orden de los terabytes. Y no solo son correos electrónicos. 200 GB por institución es suficiente para vaciar bases de datos completas, registros biométricos, contratos confidenciales, datos personales. Ahora, Esto es gravísimo porque ¿a quién se lo van a vender? Pues el crimen organizado es el que puede pagar muy bien por estas bases de datos y entonces tendrán información de tus cuentas de banco, de dónde te encuentras para precisamente atacar a personas que saben que pueden extorsionar o saquear. Esto es gravísimo y esto es culpa de Claudia Sheinbaum, esto es culpa del gobierno de Morena que no ha invertido en la ciberseguridad y además con este antecedente quieren que registremos nuestros teléfonos y quieren tener nuestros datos biométricos en la CURP. Con esta, si no pueden ni siquiera resguardando estos datos, o a lo mejor eso es lo que quieren, a lo mejor el objetivo sí es entregarles todos nuestros datos. ¿por qué debemos tomar en serio a Cronus? Porque la amenaza es real y verificable. La propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya admitió la apertura de más de 20 carpetas de investigación por estos hackeos. Estamos hablando del mismo grupo que vulneró la plataforma de la Guardia Nacional exponiendo a 24,000 elementos. No son novatos, son una Incluso amenaza agentes de persistente. inteligencia. Además, hemos detectado un componente claro de guerra psicológica. En estas charlas, cuando discuten el anuncio, uno de los líderes dice, así se asustan. Saben que tienen la ventaja y están jugando con los tiempos de respuesta de las autoridades para maximizar el impacto mediático. La advertencia final de los hackers es esta. El 30 van a pasar cositas. Soy Ignacio Gómez Villaseñor, mantente atento a mi perfil porque este viernes daremos cobertura puntual para ver si el blindaje digital del Estado resiste o si estamos ante la mayor filtración del sexenio o una de las mayores. Sí, me interesa mucho todo esto. La muestra luce bastante convincente, además que como dije en un inicio, recientemente este usuario ha estado involucrado en varios ataques dirigidos a México. Este, por ejemplo, es una filtración del SAT. Servicio de Administración Tributaria, meñique izquierdo, anular derecho. Bueno, creo que esa es la forma en la que ellos van a organizar la información. Estos son datos de personas reales. Localidad, Sinaloa, fecha de enrolamiento. Tus huellas dactilares. Tu credencial de lector ya la tienen. Probablemente tengan ya nuestros datos. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? O sea, esto de que la gente que piensa, no, esas son cosas de modernidad, son cosas de computadoras, cosas que no. Por favor, esto es ya
lo más importante, toda la digitalización de los archivos, del gobierno. Grave alerta, han hackeado Infonavit. El hacker Scorpion sigue apuntando contra el gobierno federal. Ahora asegura haber exfiltrado la base de datos de Infonavit, 57 millones de personas afectadas. Contiene seguridad social, CURP, direcciones, RFC, teléfonos y otros elementos de información sensibles. La Fiscalía de Nuevo León pues dice que investiga, el C5I del gobierno de Hidalgo también han confirmado que sí los han asaltado también a ellos. Que en la red también ocurren asaltos, aunque no lo creas. El golpe no debe de minimizarse. Si la base de Infonavit llega a comercializarse en foros clandestinos, podría detonar una campaña de fraudes y extorsiones sin precedentes en todo el país. Pues se cumplió el plazo, Ignacio, y vamos a ver qué es lo que tienes. Intermitencias en bancos, Space y SAT presentan fallas. Los servicios de Scotiabank, BBVA, Santander, SPEI podría estar relacionado. Hackean 25 instituciones. Hackers logran hackear la base de datos de Morena, del SAT, del IMSS Bienestar y también caen en la megafiltración. El grupo Cronus cumplió su amenaza. Ha filtrado alrededor de 2.3 terabytes, es mucha información, confidencial del gobierno. La estimación es de cerca de 36.5 millones de personas expuestas. Los nombres de los afiliados, ándele que les estaba gustando esto de afiliarse. Pero bueno, en ese caso son personas que están dependientes de programas de asistencia social, limosnas. Dice también de la Secretaría de Educación, la CURP, nombre completo, cargo, correo. Quiere decir que Sheinbaum no cedió a su exigencia y ahora los que tienen que pagar pues son los ciudadanos, solamente porque a ella se le ocurrió. Registración de, ¿qué dice? El registro también del sistema de distribución de drogas. Catálogo de proveedores. Supongo que esto de drugs no son drogas, se refiere a las medicinas. Todos los datos de los proveedores de medicinas del gobierno. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí sí le puede doler a Morena. Aquí sí le puede doler porque los contratos de medicamentos se le han dado a corruptos de Morena, que se hacen pasar por empresarios farmacéuticos. Los criminales van a saber, tú tienes dinero, a ti te ha dado el dinero porque tú eres el que te disfrazas de farmacéutico. Te van a secuestrar un hijo, te van a matar un hijo y te van a exigir una enorme cantidad de dinero. Ahora sí los corruptos van a empezar a sufrir lo que es ser extorsionados por otros criminales. Atención a toda podría ser, no estoy vaticinando algo, ni tampoco le deseo el mal a nadie, un dolor tan grande. Debido a que el día de hoy realizamos nuestra última filtración de México, decidimos poner a la venta en nuestro grupo de clientes VIP, o sea, los que pagan más, Cronus, la DB del SAT, la Databank, la base de datos se refiere, con la cantidad de 38.738.829 contribuyentes. Dejaré una versión más pequeña como regalo para ustedes, dijo el líder de Cronus, atentamente Lizard. La Data Leak of Patrón de Población, el patrón de población inscrita en el IMSS. Ya vendieron tus datos y tú a lo mejor ni lo sabes y te estás enterando aquí antes que en cualquier otra parte. 3.151.611 datos, personas expuestas, 3.1 millones, vamos a decirlo en promedio. La clave de identidad nacional, CURP, registro de población, sexo, fecha de nacimiento, estado, el número de registro, tu teléfono. Bueno, pues todo lo que hayas dado al IMSS ya lo tienen ellos probablemente. También la base de datos, la Data Leak o la Data Bank de la Fiscalía General del Estado de Tabasco son los datos de 21.109 personas que se acaban de filtrar en formato PDF. Contienen todos los datos de domicilio, declarante,
vaya, es monstruoso esto. La fiscalía también fue asaltada, 2.8 mil personas expuestas. Supongo que también los mismos agentes, el mismo personal de la fiscalía que pueden ser extorsionados o pueden ser contactados para darles sobornos, filtrarles información de las operaciones de la policía. La data base de la Secretaría de Educación Media Superior, porque esto es de Nayarit. Dice, estimado gobierno de México, es el mensaje para la doctora en pseudociencias de cambio climático, Cronus, que por cierto tiene por logo un demonio con cuernos. Dice, estas megafiltraciones son con el fin de demostrar que sus protocolos de seguridad son totalmente ineficientes y que su infraestructura siempre fue vulnerable. También queremos informarle a la comunidad que abrimos un grupo VIP donde solo algunos podrán entrar y se compartirá muchísima más data del SAT completa. ¿Quién va a querer comprar esto? Líderes, organizaciones criminales con mucho poder de fuego para precisamente extorsionar a los dueños. Probablemente el gobierno ya logró bajar algunos de los links, de tumbarlos con algún ataque informático, porque ellos también tienen hackers. Entre ellas está la del IMSS Bienestar. El tema es que, ¿qué crees? Que son hackers y que pueden volverlo a subir. Pues desde luego. Y excelente información la que está pasando Ignacio Gómez Villaseñor. Esta clase de cosas son importantes. Y reflejan o te indican también que si tú piensas que pues las personas, no precisamente jóvenes, las personas que se pasan mucho tiempo ahí en los foros de chat, en cosas de bitcoins, en cuentas, pues no es una tontería, realmente todo esto tiene un impacto muy real en la vida. Vamos entonces a seguir con este megaprograma, porque ya me estoy pasando hasta del tiempo. Vamos con este megaprograma. Y hay cosas positivas. Bueno, pues ya llegó, ya está aquí, bueno, está allá en Irán, un destructor con misiles de los Estados Unidos. Ancló en Eilat, en medio de las tensiones con la dictadura islámica del Irán y el hecho de que Irán ha asesinado a más de 6,000 personas como parte de su represión contra las manifestaciones. La llegada del USS Delbert D. Black al puerto israelí se produce mientras Washington refuerza su presencia militar en Oriente Medio y crecen las tensiones por la represión de manifestantes en Irán. El tiempo se acaba para llegar a un acuerdo, ha fijado el presidente Donald Trump, pero no hay como tal un plazo. Esperemos que pronto se solucione este asunto, que pronto se solucione este asunto y pueda avanzar el asunto. ¿Qué tendría que ser qué? Bueno, pues que la dictadura islámica del Irán diga, vamos a empezar la transición a la democracia, nos vamos a retirar del poder y todos tranquilos. O sea, ellos solamente tienen que acordar con el presidente Trump un buen acuerdo en el que no van a ser detenidos, no van a ser procesados, aunque son criminales y obviamente que cualquier otra persona puede tomar justicia por su propia mano, pero yo creo que van a optar por lo difícil, porque ya dijeron que no van a negociar la salida. Entonces, ¿no quieres negociar la salida? Pues ni modo, vas a tener que ser por la vía difícil, va a tener que ser por la violencia. La Organización Mundial de la Salud defiende la dictadura islámica del Irán. La mafia, el cártel de las vacunas, bueno, pues afirmó que los ataques contra los hospitales de Irán son crímenes de los manifestantes prácticamente. Denunció que había agresión contra los doctores, que por cierto los doctores de Irán también fueron cómplices del montaje de la pandemia, por eso es que digo que no son buenas personas. Criminaliza a los manifestantes. La OMS no le importa que hayan sido asesinados 6,126 personas por la dictadura para mantenerse en el poder, para reprimir las manifestaciones contra el islamismo. Es el mismo esquema de propaganda que utilizó la OMS para defender las bases terroristas del Hamas, que siempre las posicionaban cerca de los hospitales para que los medios de la banca Rothschild pudieran publicitar que Israel estaba atacando hospitales. Pues sí había gente en los hospitales, sí había doctores, pero ¿por qué se permitía que los grupos criminales? Porque el Hamas estaba poniéndose o rodeándose de escudos humanos, pensando en decir, no me vas a atacar si me pongo detrás de la mujer que tiene un embarazo o de la mujer con un bebé, y eso fue lo que hizo el Hamas.
Bueno, la OMS reclama que por las manifestaciones, o sea, como si el gobierno no hiciera nada malo, por las manifestaciones hay 50 paramédicos heridos y centenares de ambulancias dañadas. Pero ¿no ha pensado la OMS que también los mismos médicos podrían haberse manifestado contra la dictadura? Bueno, pues también hay otra nota y yo lo considero también como probablemente alguien que influyó como un artista gráfico. Este es un obituario. Falleció Pedro Torres, que nació en 1953, falleció este día, 30 de enero de 2026. Él era productor de televisión, fue autor de programas como Mujeres Asesinas, el programa de reality show, que por cierto era muy vulgar, Big Brother, y hizo muchos videos musicales para cantantes de México principalmente, pero también alguno que otro del extranjero. Él era padre de Pedro Antonio, hijo de la cantante Lucía Méndez. Hizo innumerables comerciales con conceptos futuristas y otros con conceptos esotéricos. Por eso es que yo a veces, aunque sé que él no lo hizo, pero lo considero como un coordinador, como la mente que hizo la selección de todos esos elementos. Yo que como te habrás fijado también me dedico a hacer algo similar a la producción de... Bueno, este es un programa que tiene algunos elementos que son parecidos al cine, a la cinematografía, el set, el arte, el estilo que he adoptado, bueno, pues es de mi autoría. Bueno, de esa misma forma, el señor Pedro Torres, que en paz descanse, pues era un importante productor de contenidos audiovisuales. Él coordinaba todos los elementos del diseño para darle ese aspecto futurista. No estoy evaluando la moralidad del contenido, sino más bien el trabajo que él desempeñaba, porque también sabes que en México es a veces difícil pues terminar dedicándote a algo como esto, porque no, si no es para alguna cadena de televisión, pues no es precisamente no tenemos una costa tipo Hollywood donde haya muchos estudios produciendo una amplia variedad de contenidos. Y él hizo esto, él hizo estos programas que les acabo de mencionar, que con todo pues han sido celebrados, han ganado muchos premios y han tenido el reconocimiento y la aprobación de la población. Bueno, pues descanse en paz Pedro Torres. A ver, pero si podemos ver alguna imagen. Yo creo que se va a seguir hablando de él un largo tiempo. No lo conocí, también eso es importante aclarar, porque luego dicen que hablo bien solamente de la gente que conocí. No, yo no lo conocí. Pedro Torres fue un pionero de la telerrealidad. Sí, puede ser que también se llame telebasura, pero fue un pionero de la telerrealidad y acuérdese que el público mucho en medida es el que elige, el que premia. Entonces no es tanto él no hizo el contenido, él hizo el arreglo para presentar o la presentación de ese contenido, el medio para hacer ese contenido. Pedro Torres fue un pionero de la telerrealidad en México, impulsó formatos internacionales, produjo series emblemáticas como Mujeres Asesinas, colaboró con artistas de la talla de Luis Miguel, Emanuel, Amanda Miguel y desarrolló videoclips. Muere Pedro Torres, considerado uno de los maestros, productor de Televisa y ex esposo de Lucía Méndez. ¿Cuántas polémicas también con Lucía Méndez hemos mencionado por aquí, verdad? Es que la señora se ha equivocado y es partidaria de las agendas LGBT, es también de esas que impulsan esa clase de cosas. ¿Qué podremos ver de los diseños de las selecciones, de la paleta de colores, de los sets que hacía Pedro Torres? A ver si puedo presentarles algo. Mira, por lo general, Televisa como que tenía hasta la década del 2000, como que había, en los 90 como que tenía un desfase con relación a las principales corrientes, a las modas que estaban vigentes en ese entonces, que era el Y2K. Y Pedro Torres, que lo consideraremos una persona ya de cierta edad, no era una persona que se quedara estancada en los modelos del pasado, en la forma de presentar la televisión, sino que él asumió
como lo podemos ver en Big Brother, no tengo ahorita un video de Big Brother, pero más o menos me acuerdo, asumía precisamente todos los elementos futuristas del Y2K. Ese fue su concepto, porque también lo vimos que lo utilizó en Mujeres Asesinas. Y aunque muchos pudieran pensar que el concepto de Y2K era un concepto impuesto por la élite porque nos hablaba de la desindustrialización, de esta nueva economía de la información, pues los artistas que hicieron posible el Y2K, que fueron muchos, no solamente uno, sí defendían todavía muchos colores. Puedes darte cuenta cómo en la década del 2000 todavía se manejaban con muchos colores. Esto que ahora como que ha caído en minimalismos, que es un poco desagradable, un poco feo, no existía o no se tomó para ese entonces. El concepto del Y2K tenía como tal la idea de presentarnos el futuro más colorido, más esperanzador. Y hoy pues ya son modelos más tipo minimalista y muy uniformizados. Esto no es Y2K, esto es otra cosa. Aquí miren, por ejemplo, esto. Gafas neones. Cosas como en color amarillo fosforescente. Eso es muy Y2K. Y esa clase de conceptos pues los trasladó Pedro Torres precisamente a muchas de sus presentaciones. Bueno, pues entonces esa es yo a veces no considero que cuando fallece una persona sea del todo triste, ¿no? Creo que cumplió su ciclo, creo que fue un hombre exitoso, logró sus metas y creo que pues algo así irremediablemente ocurre y era una noticia que pues, tarde o temprano siempre ocurre. En paz descanse. Nos vamos con otra información. Ya se me hizo tarde. ¿Dónde está? Hay una serie de cosas muy interesantes que se están reportando y que pues pasan totalmente ignoradas por los medios. Aquí, por ejemplo, ya me tumbaron varias cosas. La situación es que hay víctimas que están hablando de su experiencia en las cárceles de Venezuela. Vamos con al menos alguno de estos casos. Peruano excarcelado en Venezuela, nos secuestraron para extorsionar a diferentes países. Él como que pide que ya no se les esté llamando presos políticos porque en realidad la finalidad era una extorsión. Marco Antonio Madrid, uno de los presos liberados tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos, rechaza que su caso y el de los demás extranjeros sean presentados como presos políticos, al afirmar que fueron víctimas del crimen organizado de Hugo Chávez, de Venezuela, del gobierno que es el crimen organizado en Venezuela. Dice, esa organización que rige el país nos secuestró para extorsionar a diferentes países. Llamemos a las cosas por su nombre. No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión, afirma Madrid en una entrevista para una reconocida agencia de noticias. Él fue excarcelado el 13 de enero. Vean los resultados tan rápidos que da el presidente Trump. Desde Perú, no olvida al resto de los encarcelados, con los que coincidió en el rodeo primero, el rodeo 1, donde Madrid estuvo recluido más de un año desde diciembre de 2024 hasta enero de 2026 bajo acusaciones de supuesto complot. Les acusaban de lo que fuera para poderles sacar dinero. Allí conoció a compatriotas como Renzo Huamanchumo, liberado el julio pasado, Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, estos dos últimos liberados esta semana según el gobierno de Perú, pero también al gendarme argentino Agustín Gallo y al exmilitar mexicano-estadounidense Joseph Castañeda, que continúan en prisión. También menciona a otros reclusos pendientes de liberar como Marianela Chung, esposa de Paredes, encarcelada en la Crisálida, y amigos colombianos como Arley Espitia, Alejandro Tique, Luis Eduardo Quinchia, Moisés Uribe, Danner Barajas y Eder Gómez. Al principio,
Llegas a la cárcel y piensas que estás en un lugar de criminales. Luego escuchas la historia de cada uno y ves que esto es sistemático. Nos están secuestrando a todos, comenta Madrid. La mayoría fueron capturados en los comicios en las elecciones de 2024, julio 2024, cuando el dictador Nicolás Maduro se negó a difundir las actas y simplemente dijo yo gané, aunque no tenía ningún voto. O sea, en las actas o el conteo de los votos que lo dijera así. Ellos ni siquiera intervenían en la política. Ninguno de nosotros somos activistas políticos ni hemos hecho vida política en Venezuela. Somos trabajadores, empresarios, turistas que nos utilizaron para chantajear y extorsionar de manera política y por la fuerza a distintos gobiernos, apuntó. Él se había instalado junto con su esposa y su hijo en Valencia a inicios de 2024. Cuando fue secuestrado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes lo citaron para reconocer al español Ernesto Gorbe, que había sido también detenido. Fuimos secuestrados más de 35 nacionalidades en 2024, hubo familias en diferentes campos de concentración que fueron humilladas, abusadas y vejadas, hijos y madres que fallecieron en el intento de liberar, ya sean extranjeros o venezolanos, advirtió de la Madrid. Bueno, Madrid. Quieren intentar pasar muy desapercibidos todo lo que nos ha ocurrido como una liberación política. Somos secuestrados que hemos sobrevivido a una organización criminal. Han decidido liberarnos no gracias a la diplomacia ni a una negociación, sino gracias a que fueron amenazados y a una intervención militar de Estados Unidos. Coincide el señor Marco Antonio Madrid. Por favor, busquen su testimonio, difúndanlo, difundan este programa. A mí me ayudan y a él también lo ayudan, porque esto no se va a saber. O sea, es tanto el compromiso de corrupción del gobierno socialista de México y de otras partes del mundo que no van a dar esto. Solamente se puede en determinadas plataformas. El peruano señaló que en Venezuela ha llegado un punto increíble de ni siquiera pensar simplemente, porque es un riesgo el simple hecho de hacer un comentario sin el permiso sin el permiso ni la bendición de esta gente que está rigiendo un país y que son una organización criminal. ¿Sí? El gobierno de Delcy Rodríguez es una organización criminal. Aunque como lo dijo Donald Trump, es una excelente señora, que esto significa está sometida a mí y va a hacer lo que le diga. Y además el secretario Marco Rubio ya lo dijo ante el Comité de los Estados Unidos, que ni se le ocurra tratar de hacerse la viva porque entonces les va a pesar. Esto desmiente completamente a León XIV cuando dice la violencia no es la salida. Pues yo estoy viendo que sí fue la salida para Venezuela, ¿eh? Yo estoy viendo que únicamente mediante la violencia se pudo hacer algo para ayudar a todas estas personas. Porque pues León XIV estaba más preocupado como por Maduro, ¿no? Tenía como más preocupación por lo que le pudiera pasar a Nicolás Maduro que a las víctimas del chavismo. Y una cascada de buenas noticias. Bueno, pues aunque las principales petroleras estaban bajo la amenaza demócrata de no invertir en Venezuela para tratar de perjudicar la acción del presidente Donald Trump, pues esto ya es también cosa del pasado porque ya se está reinvirtiendo. Chevron apuesta por Venezuela mientras caen las ganancias de las grandes petroleras. Las dos petroleras más grandes de Estados Unidos, las que son de Rockefeller, Chevron y Exxon, registraron sus beneficios anuales más bajos en estos años. Y bueno, pues exhortadas o obligadas por el presidente Donald Trump, van a invertir en Venezuela, de modo que todo mundo quede en cierta forma comprometido, por si estaban pensando hacer alguna tontería, como tratar de modificar las cosas, hacerle un fraude al presidente Trump o cualquier otra cosa que estén planeando, pues él está como amarrándolos a todos en un mismo negocio, en una misma necesidad de supervivencia. Y esto es lo mejor que puedes hacer con gente como ellos, que son sobre todo muy deshonestos y corruptos. Un ejecutivo de alto rango, Chevron, elogió los activos petrolíferos de Venezuela, mientras la petrolera, su mayor rival ExxonMobil, declaraba el viernes que sus ganancias han sido las más bajas. Los recursos son muy prometedores y los yacimientos tienen mucho espacio, dijo Eimear Bonner, directora financiera de Chevron.
A ver, lo importante es que se acaba de hacer, por ejemplo, una reforma en Venezuela que la chavista Delcy Rodríguez dice es que es para fortalecer nuestra soberanía. Pues la realidad de las cosas es que ya se hizo una reforma para que pueda volverse a invertir en Venezuela por parte de los extranjeros en el sector petrolífero. Chevron apuesta por Venezuela mientras caen las ganancias de las grandes petroleras. Esto es lo más relevante, que ya están actuando en consecuencia a lo que les exigía el presidente Trump. El hermano de Delcy Rodríguez, de hecho, es quien medió para la aprobación de esta ley. Venezuela aprueba reforma petrolera afín a Estados Unidos, pretende atraer inversión privada estadounidense. La presidenta interina, Rodríguez, firma la legislación y la califica de un salto histórico. Entonces, no importa qué tanto escuches tú que luego supuestamente insulta al presidente Trump, eso son mentiras, son simulaciones. El Parlamento de Venezuela aprobó durante el jueves la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, a medida que Estados Unidos busca volver a operar en ese país tras derrocar al narcotraficante Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez dijo que es un paso histórico. Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, celebró el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, que ya según las filtraciones del periódico The Guardian, pues Delcy Rodríguez fue contactada por el presidente Trump tiempo antes para acordar la caída de Maduro. Ella dice que no es cierto. Estados Unidos flexibiliza sanciones contra el sector petrolero. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la flexibilización de las sanciones precisamente para permitir los negocios. Todo lo que pague Estados Unidos por el petróleo se está guardando en Qatar. Una cuenta que es administrada por Qatar porque Qatar es un país neutral, no tuvo conflictos con Estados Unidos ni tampoco conflictos con Venezuela. Por tanto, ahí se está guardando el dinero para que no lo pueda utilizar la chavista Delcy Rodríguez. Y aquí está por último nuestra cereza del pastel, con lo que voy a cerrar el programa y lo considero lo más importante para pues que se quiten muchos engaños. Desengáñate, quítate la venda de los ojos y si todavía pensabas en el narcogobierno de Sheinbaum como menos malo que el gobierno anterior, porque es una continuación de lo mismo. La Habana habría revendido a Asia, a China comunista principalmente, el 60% del petróleo que robaba Cuba a Venezuela y a México. El régimen de la isla habría revendido a Asia 40,000 barriles diarios de petróleo robado a México y a Venezuela, alrededor del 60% de lo suministrado por Venezuela. Tú te preguntabas por qué con tanto petróleo que se roban seguían teniendo problemas de apagones, pues porque eso nunca fue para ayudar a Cuba, nunca fue un motivo de ayuda humanitaria como ha mentido Sheinbaum. Un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos aseguró al periódico El Nuevo Heraldo o el New Herald que el gobierno cubano revendió a Asia la mayor parte del petróleo que tomaba de Venezuela y de México, lo cual pues ha aumentado, pero fíjese, ni siquiera ha aumentado, siguen siendo los mismos apagones prolongados y la falta de gasolinas en Cuba, en la isla de Cuba. Según esa versión, Caracas suministró a La Habana alrededor de 70,000 barriles diarios por un valor estimado de $1,300 millones. ¿Quién se quedó con la plata? Pues la familia del criminal Fidel Castro. Desde aproximadamente finales del año 2024 hasta finales de 2025, y el régimen de la isla habría revendido a Asia de 40,000 barriles diarios, alrededor del 60%, dice fuentes del Ejecutivo a El Nuevo Heraldo. Estos ya son cifras oficiales, estos ya son datos confirmados por inteligencia. El funcionario añadió, los cubanos de a pie merecen saber la verdad sobre por qué el régimen oculta miles de millones en cuentas bancarias en el extranjero en lugar de invertir en electricidad, infraestructura, salud y las necesidades básicas de su pueblo. Pues todos se lo robaban. ¿Sí? El dinero ni siquiera está en Cuba. El dinero está en bancos de la banca Illuminati. Cuba vive
apagones simultáneos que sobrepasan el 60% de la isla. No hay diésel, no hay gasolinas, no hay petróleo. ¿Por qué? Porque se lo robaban. Todo el petróleo que supuestamente se daba como ayuda humanitaria por parte de Venezuela y México a Cuba, pues se lo roban y lo revenden. Esto con pleno conocimiento de la narcopresidente Claudia Sheinbaum y del mismo Nicolás Maduro. Ha reportado que Cuba recibió alrededor de 27,000 barriles diarios de crudo venezolano en 2025 y que esos volúmenes cubrieron aproximadamente la mitad del déficit petrolero de la isla, de acuerdo con la cobertura sobre el impacto de operaciones e interdicciones marítimas de Estados Unidos. Ya los estaban vigilando desde ese momento. En ese contexto, la dinámica de envíos ha estado atravesada por operaciones opacas para evadir las sanciones de Estados Unidos. En diciembre pasado trascendió la incautación del barco petrolero, del buque petrolero de nombre Skipper, frente a la costa de Venezuela, lo que puso, mejor dicho, en evidencia este patrón de desvíos. Después se vio que los buques también iban de la isla a China comunista con el cargamento. Así, en eso nos estuvo robando Claudia Sheinbaum, triangulando nuestros recursos para nutrir al terrorismo de China comunista, los que colaboraron con la OMS en la mentira de la pandemia también. Mientras Washington endurece su presión, también crece el foco sobre México como proveedor alternativo para La Habana. Actualmente el gobierno mexicano estaría reevaluando los envíos de crudo y combustible a Cuba ante el temor de represalias del gobierno del presidente Donald Trump, en un momento en el que los cargamentos venezolanos han disminuido o cesado y México ha ganado peso en el abastecimiento de la isla. Sheinbaum evitó negar, dice que el martes de esta semana, Sheinbaum evitó negar reportes sobre suspensión de envíos y defendió que las transferencias a Cuba responden a contratos de Pemex o decisiones humanitarias, pero ya dijo que ya no se van a enviar que porque es una decisión soberana. Soberanamente decidió ya no robarse el petróleo. La pasada semana trascendió que la administración Trump considera imponer un bloqueo total a las importaciones de petróleo. Eso ya está ocurriendo. En paralelo a la discusión sobre el petróleo, vuelve a ser el centro de debate la crisis financiera del aparato empresarial militar cubano. En agosto de 2025, a partir de documentos financieros obtenidos por el Miami Herald, se supo que Gaesa, guárdense este nombre, Gaesa, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba, manejaba activos por más de 18,000 millones de dólares, con 14,500 millones de dólares depositados en cuentas bancarias vinculadas al propio grupo. O sea, date cuenta de cómo está Cuba y cuánto dinero tienen ellos. Disponen de más de 18,000 millones de dólares por esta rata que se llama Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro, y no hay nada para la población de Cuba. Abran los ojos, porque esto es lo que nos han robado. Abran los ojos. Desprográmense, despierten, porque esto es lo que nos han saqueado. Esto es lo que se llamaría una cleptocracia. Una vez más los medios oficiales del castrismo. No, que va. Mira. La serie de hoy no pudiera justificar como si el atraso fuera una virtud. Esto es algo impresionante, como si vivir sin electricidad en el 2026 fuera una opción filosófica y no el resultado de develadora que ni siquiera Rafael Correa
expresidente de Ecuador, aliado habitual. A ver, no. Es que creo que hubo aquí un problema con la máquina. La verdad que qué pésimo está diseñado este set. En serio, voy a buscar cambiarlo. No sé ni siquiera qué se escuchó, pero esta parte en la que dice esta señora que José Martí no conoció la electricidad. Del castrismo, pues porque no existía. Siempre hay otro nivel. Para el combate contra el ejército de los Estados Unidos, el primer secretario del partido en Holguín posando como un jefe militar, tanques oxidados de la era soviética, exhibidos como si fueran armas de última generación. Gimnasios de palo, literalmente de palo, para entrenar a soldados hambrientos. Si los americanos llegan, no los derrotan, los matan, pero de la risa. Pero si algo terminó de coronar este espectáculo fue la intervención de Arlene Rodríguez de Ribete, una de las voces más fieles del aparato propagandístico del régimen cubano, quien sugirió en la televisión rusa que la electricidad no es tan necesaria. Escúchenlo ustedes mismos. El apagón es terrible. Yo decía, mira, José Martí no conoció la luz eléctrica y era un genio. Y escribía como los dioses. Ojalá yo escribiera una línea como José Martí con la luz encendida. Arlene, y sabes, siglo XXI. Exacto. Tremendo. Es impresionante. Esa frase ya va a pasar a la historia del absurdo. José Martí no conoció la luz eléctrica. Como si la miseria de hoy pudiera justificarse comparándola con el siglo XIX. Como si el atraso fuera una virtud. Esto es algo impresionante. Como si vivir sin electricidad en el 2026 fuera una opción filosófica y no el resultado de décadas de incompetencia y de mala gestión. La escena fue tan reveladora que ni siquiera Rafael Correa, expresidente de Ecuador, aliado habitual del castrismo, pudo seguirle el juego. La frenó en seco con una frase que es simple pero demoledora. Arlene, estamos en el siglo XXI. Y ahí se le acabó el libreto. Porque Arlene sabe perfectamente que estamos en el siglo XXI. Pero su función no es decir la verdad, sino justificar lo injustificable, proteger sus privilegios, sostener una narrativa que no se sostiene ni dentro ni fuera de Cuba. Y para colmo, la afirmación es falsa porque José Martí sí conoció la luz eléctrica y escribió sobre ella. De hecho, la admiró, la celebró como un símbolo del progreso humano. Sí. Martí hablaba de la electricidad como una fuerza para iluminar, no como una excusa para resignarse a la oscuridad. Mientras en la televisión oficial se romantiza el apagón, en la Cuba real hay familias que pasan más de 40 horas sin corriente. Hay comida que se echa a perder en los refrigeradores. Hay niños que no duermen y no pueden ir a la escuela. Hay ancianos que no soportan el calor. Los hospitales están funcionando a medias. Hay provincias enteras incomunicadas, sin radio, sin televisión, sin internet. Usar a Martí para justificar los apagones no solamente es una torpeza comunicativa, es una falta de respeto a Martí. A mí algo que también a veces me molesta de los cubanos es que defienden a ese criminal llamado José Martí. Para ellos es un héroe muy importante, pero yo tengo el antecedente de que era una herramienta de la masonería estadounidense para lograr el separatismo de Cuba de España, quiero decir. Entonces no es un buen personaje José Martí, pero lo curioso es que sí, que tiene afirmaciones acerca de la energía eléctrica y que esta señora diga, es que Martí como no conoció la electricidad, pues la electricidad es mala porque como no existía Martí. Los hospitales están funcionando a medias. No, pues si a esas vamos, nos van a empezar a decir, Jesucristo no conocía los focos, no tenía focos. Jesucristo no conocía los focos, no conoció los coches, no lo necesitó. Estamos en el siglo XXI. Todo lo que pueda mejorar el nivel de vida, facilitar las cosas, evitar muertes, ¿será algo malo? Qué tontería, ¿no? Provincias enteras incomunicadas, sin radio, sin televisión, sin internet. Usar a Martí para justificar los apagones no solamente es una torpeza comunicativa, es una falta de respeto a Martí, al pueblo cubano, por supuesto, porque Martí soñó con un país moderno, digno, próspero, no con un país resignado pues no sé, eso sí no lo sé, porque José Martí, bueno, tengo una opinión bastante negativa de ese masón, pero vaya que muy buen video ¿no? De Radio Martí, en el que expone que los chavistas ni siquiera saben de lo que están hablando. Mire, por ejemplo mire, Claudia Sheinbaum dice que la oposición no sabe de economía. El dólar bajó gracias al humanismo mexicano, a la honestidad y cero corrupción en mi gobierno. O sea, fíjate,
Esto te lo explico así rápidamente. ¿Por qué baja el dólar ante el peso el peso mexicano? Ahora, bueno, sí es estadounidense, pero es peso mexicano. Gracias al presidente Donald Trump, los inversionistas compran pesos, ven en la caída de Nicolás Maduro la salida de Sheinbaum y Morena, se puede invertir en México, no va a pasar nada, no habrá robos, expropiaciones, ni extorsión fiscal, ni cambios de contratos o el cambio de las reglas. Eso no va a ocurrir. No importa el sistema político ni judicial que ha impuesto Morena porque Donald Trump lo anula. Sobre la inflación, si la inflación sigue aumentando, que es la destrucción del valor del peso, como ha hecho Sheinbaum, pues eso también es bueno para los ultramega ricos extranjeros, para los inversionistas, dado que Banxico elevará la tasa de interés hasta posiblemente el 16%, ojalá que no llegamos a eso, por lo cual pues a ellos les convierte invertir millones de dólares a mediano, incluso a corto plazo, tendrán enormes beneficios con un país con esas condiciones de inflación. Mal para los más pobres, que son los votantes de Morena, porque el dólar desplomado afecta a las remesas que les mandan de Estados Unidos, muchos de sus familiares que están como trabajadores ilegales en los Estados Unidos. Bueno también para los ricos que compran cosas al extranjero, porque todo lo que compres en dólares va a ser más barato. Así que bueno, pues esta señora completamente perdida, completamente desubicada. ¿Quién le creerá esta versión romántica de que porque tenemos humanismo mexicano, la honestidad y la cero corrupción? Qué feo. Qué desacreditada queda esta señora. Y por último, porque ya es 1 hora con 30 minutos, ahora sí me despido. Vean esto, es el presidente de Colombia. Colombia, tan bonito país, no se merece a un cerdo degenerado como como presidente. Vean lo que dice, está borracho, se está cayendo de borracho. Y además dice incoherencias como que Miami va a desaparecer. Primero desapareces tú antes que Miami. De un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana, que es lo que hacen los gringos. Imitan a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no. Es ahí la diferencia. Por eso cuando uno va a La Habana de verdad, encuentra una ciudad hermosísima, como de las mejores del mundo, y no encuentra las fotos de la prensa casi. Bien. Miami, y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales, y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana, que es lo que hacen los gringos. Imitan a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no. Es ahí la diferencia. Por eso cuando uno va a La Habana de verdad, qué enfermo, ¿no? Qué enfermo está, se está cayendo de borracho y diciendo una serie de incoherencias imperdonables. Es un sujeto racista, es un sujeto enfermo mental, porque Miami precisamente es parte, podemos decir, del pueblo cubano, porque los cubanos huyeron por millones de la isla de Cuba ante la llegada de la tiranía de Fidel Castro. Decir que Miami no es cultura, que no tiene esa cultura cubana, es una mentira enorme. Es el pueblo de Cuba, es el pueblo y no el territorio el que nos habla precisamente de esa cultura, el que nos habla del alma de una nación. Su música, su gente, sus tradiciones, su religión, porque son católicos la mayoría de los cubanos exiliados que están en Florida, en el estado de Florida, él dice principalmente Miami, le tienen mucho odio a Miami, no sé por qué, porque ellos también han viajado allá, Nicolás Maduro y Petro, diciendo que va a desaparecer, que porque es una lentejuela del capitalismo. Cuba dejó de ser Cuba para ser una tierra del crimen organizado internacional. Cuba no es, vamos a decir, la visión pura
del pueblo cubano. Es una falsificación, es un país que está bajo una ocupación criminal de chinos, rusos, de comunistas norcoreanos, de toda la escoria del mundo, de terroristas islámicos, que tienen presencia precisamente en la isla para hacer sus operaciones de desvío de recursos, el robo del petróleo como el que les acabo de comunicar por parte de Sheinbaum. No hay nada más que, por tanto, comentar sobre este sujeto que solamente puede decir locuras y se está cayendo de borracho. Incluso se le puede ver la baba escurrir por los labios. Y chavistas mugrosos pues los hay en todas partes del mundo. Esto es Groenlandia, en donde una persona de Groenlandia quiso poner la bandera de los Estados Unidos y ellos inmediatamente fueron a quitarla. La escena, registrada por testigos, rápidamente llamó la atención de transeúntes que decidieron intervenir y detener al hombre, impidiendo que el acto se concretara. Lo ocurrido abrió un debate más amplio sobre identidad, soberanía y el papel de las potencias extranjeras. Sí, ya se sabe perfectamente que hay miles de personas que quieren ser estadounidenses en Groenlandia. No les interesa formar parte de un país fracasado como es Dinamarca, que además les cobra elevadísimos impuestos. Sí, es que es muy ilógico todo el lavado de cerebro, les digo, todo el ruido que tienen en la cabeza algunas personas. Porque, por ejemplo, ve los mexicanos, muchos de ellos se van a trabajar a Estados Unidos. Y dicen, es que acá se vive bien, acá se trabaja bien, acá hay buen ingreso. Pero luego cuando dicen que, oye, Donald Trump podría adicionar el territorio de México a los Estados Unidos, dicen, no, eso es un crimen. O sea, ¿de dónde sacas todas esas estupideces si a ti lo que te gusta es lo norteamericano? Si a ti lo que te gusta son los dólares. ¿Por qué estaría mal formar parte de Estados Unidos? Que de hecho eso yo creo que en algún momento va a pasar. Toda Iberoamérica se va a conformar como un supercontinente de la punta de Alaska hasta Argentina. Ya no era precisamente eso lo que nos hablaban, de un mundo sin fronteras, todo integrado económicamente, y luego dicen que no, que eso es racismo, que porque Donald Trump quiere fronteras pero libres de criminales. Entonces yo no entiendo, yo no entiendo, es muy incoherente todo lo que dicen. México es soberano, México es una soberana cueva tercermundista, donde no hay nada bueno. Entonces, ¿qué? ¿Está mal que formáramos parte de Estados Unidos? ¿Estaría mal si vamos a seguir manteniendo nuestra cultura pero con mejores ingresos económicos, con disponibilidad de trabajar legalmente en otras partes de Estados Unidos, que eso es a lo que muchos aspiran, hacerlo de forma ilegal? No sean tontos, no se engañen. Muchos jesuitas son Illuminati, marxistas. Esto nada más lo comento rápidamente. Se trata de una publicación que por ahí hizo alguien, una tal Carolina, dice: soy católica, docente de la Compañía de Jesús y prefiero creer en un Mesías realmente humano que se enamoró, tuvo y sintió celos. O sea, dice, tuvo sexo, esta palabra la borraron. Dice, tuvo sexo y sintió celos. Incluso imagino que las bodas de Caná pudieron haber sido las suyas. Y aquí lo que le respondo a Alex dice lo siguiente: gente a la que sin dudarlo enviaría a la hoguera. La Compañía de Jesús debería de ser intervenida por Roma. No faltará algún, entre comillas, católico modernista dándole me divierte a esta publicación. Fíjate que lo que él está diciendo no se puede hacer porque Roma, el Vaticano, pues está controlado precisamente por la mafia Illuminati. Aquí lo que yo les comento es muy rápido. Muchos jesuitas son Illuminati marxistas o teólogos de la liberación, casi como seguidores del perverso masón escritor Dan Brown, y la capilla Templo Masón de Roslin, Escocia, propiedad de los Sinclair, que es un linaje Illuminati. Quieren creer que Cristo fue amante de María Magdalena. Aquí les dejo esta publicación de otra maestra de un colegio jesuita, y recuerden que Fidel Castro, Emmanuel Macron y muchos otros tiranos y terroristas, aquí me faltó mencionar a la Liga Comunista 23 de septiembre, fueron exalumnos jesuitas. Desde 1776 los Illuminati infiltraron la Compañía de Jesús, o a los jesuitas, la Compañía de San Ignacio de Loyola. Adam Weishaupt, que era con su nombre clave Spartacus, era oficialmente jesuita.
La orden Illuminati se conformó precisamente por este hombre que decía ser jesuita en Baviera, Alemania, el 1 de mayo de 1776. Emmanuel Macron, teniendo 15 años de edad, sostenía relaciones sexuales con una maestra del colegio jesuita, que era una señora de 39 años. Los Illuminati Sinclair y los templarios se creen herederos de Cristo. Es la secta élite del gran narco real. Ahí se relacionan perversos como los Slim, Eduardo Verástegui, el actor Tom Hanks, y un día harían el ridículo de decir que el Mesías ha nacido y que es parte de su familia. No sé si eso, yo creo que esos planes siguen todavía en pie. Aquí lo que le puse, bueno, pues le comenté algo también de la Liga Comunista 23 de septiembre, entre 1973 y 1982 ellos lo impulsaron. Desde la década de los 60 varios sacerdotes fungieron como directores del movimiento estudiantil profesional, la rama estudiantil de Acción Católica que presidió Ignacio Salas Obregón, uno de los ideólogos de la Liga Comunista 23 de septiembre, y también militaron varios líderes regionales de la misma organización. Esto se refleja en los archivos de la DFS. En 1963, un agente de la dirección informó sobre la actividad política de un grupo de católicos que buscaban crear el Partido Demócrata Cristiano. En un punto más álgido de la protesta, el periódico El Norte fotografió al jesuita Hermann von Bertrap dando la comunión a los huelguistas. O sea, desde que estaban cometiendo un pecado de apoyar el marxismo, el terrorismo comunista, él les dio la comunión. O sea, tú estás bien con Dios, les decía él. Von Bertrap recuerda que esto enfureció al empresario Eugenio Garza Sada, que después sería asesinado por la Liga Comunista 23 de septiembre, quien habló con él y acusó a los jesuitas de instigar las protestas en el Tecnológico de Monterrey. Pocos meses después, Javier de Obeso y Salvador Rábago también tuvieron un enfrentamiento con empresarios en una cena y dijeron: nosotros apoyamos a los muchachos comunistas, no a los anticomunistas, refiriéndose al apoyo que daban a las protestas en la universidad. Por esto mismo, el satanista Andrés Manuel López Obrador, el peor presidente de la historia de México, se burló cuando asesinaron a 2 jesuitas, ¿se acuerdan? Por un narcotraficante, y dijo que gracias a que estaba el Papa Francisco no iba a pasar absolutamente nada. La Iglesia no iba a movilizar a los católicos a manifestarse contra el crimen organizado de Andrés Manuel. Aquí les paso un cable de la revista Proceso. Dice: AMLO resalta que si no fuera por el Papa Francisco, nosotros, refiriéndose al narcotraficante Partido Morena, tendríamos una situación muy delicada. Andrés Manuel López Obrador reconoce la complicidad del Papa Francisco en callar a las víctimas de su tiranía. Andrés Manuel López Obrador resalta que si no fuera por el Papa Francisco, nosotros tendríamos una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque la droga es para destruir el capitalismo estadounidense. Luego entonces el Papa Francisco dice que matar por beneficio de la revolución internacional es bueno, así lo quiere Dios. Desde luego que no es el Dios Cristo, no es el Dios cristiano. Así que si mueren 2 jesuitas por el narco mexicano en las operaciones para acabar con el capitalismo, al Papa Francisco le parecería que estaba bien. Una evidencia de que estos jesuitas son generadores de miseria, pues es que las regiones, las comunidades indígenas en las que están, que ya deberían de ser ricas y tecnológicas, pues resulta ser que están en la miseria. Entonces ahí se ven los malos frutos de la Compañía de Jesús, cooptada precisamente por estas organizaciones. ¿Qué quieren los Illuminati con estas guerrillas de los grupos indígenas? Grupos de choque. Grupos para mandarlos contra empresarios, contra el orden económico de nuestro país y mantener a México como tercermundista. Y en esto fue cómplice el Papa Francisco. Aquí me escriben: sorprendente, sin duda se desconoce mucho la realidad que a fondo pocos conocen. Pues claro, imagínate, mucha gente católica manda a sus hijos a formarse a un colegio jesuita o a una universidad como la Iberoamericana, pensando que van a tener una formación cristiana, y no, es una formación Illuminati. Sobre todo todas las universidades jesuitas, a mí, en serio, me da miedo todo lo que plantean. Es lo más anticristiano que te puedas encontrar. No sé si eran así antes, pero al menos a partir del 70 en adelante es así. Y bueno, amigos, pues de lo bueno como es este programa, poco. Casi 2 horas, con 1 hora 43 minutos de transmisión. Cierro con esta transmisión de este
viernes 30 de enero de 2026. Gracias a ti, gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ti, gracias a Dios. Hasta la próxima. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461-143-44-59 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas Casas.